Mi inmobiliaria trató de echarme ilegalmente durante años y terminaron perdiendo el edificio completo. Cuando recibí la carta diciendo que tenía que dejar mi apartamento en 30 días, sentí como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Lo que no sabía es que esa carta marcaría el inicio de una batalla que no solo ganaría, sino que disfrutaría cada segundo. Había pasado 2 años viviendo en mi apartamento en Madrid. Era pequeño, sí, pero estaba cerca del trabajo, del metro y sobre todo era asequible. Vivir en esta ciudad no es fácil, y encontrar un lugar decente dentro del presupuesto es como ganar la lotería. Así que cuando mi buzón trajo aquella carta de la inmobiliaria, mi corazón se detuvo. Estimado inquilino, por la presente, le informamos que su contrato de alquiler será cancelado. Tiene 30 días para desocupar el inmueble o firmar el nuevo contrato adjunto. El nuevo contrato no solo subía el alquiler un 40%, sino que también eliminaba varias cláusulas de protección del inquilino, como la renovación automática. Básicamente querían echarme o atarme de manos. De primeras, no sabía qué hacer. ¿Podrían realmente echarme así como así? Empecé a buscar información en Internet y todo parecía un caos. Foros llenos de inquilinos en situaciones parecidas, algunos contando historias de terror de desalojos ilegales. Todo lo que leía me hacía sentir más atrapado. Después de un par de días comiéndome la cabeza, mencioné mi problema en el trabajo. Mi compañera Clara, que siempre tenía un consejo para todo, me miró fijamente y dijo: ¿Sabes lo que es la asociación de inquilinos? Negué con la cabeza. Son como los superhéroes de los alquileres. Ve a su oficina. Ellos sabrán qué hacer. Esa misma tarde, con el contrato original en una mano y la carta de la inmobiliaria en la otra, fui al edificio donde estaba la oficina de la asociación. Era un lugar modesto, pero con un aire de esperanza. Cuando expliqué mi caso en recepción, me hicieron rellenar unos papeles y, tras una espera que pareció eterna, me pasaron a una pequeña sala donde me recibió Marta, la abogada de la asociación. Marta era una mujer de unos 50 y tantos, con gafas redondas y una voz pausada pero firme. Escuchó mi historia, revisó los documentos en silencio y, finalmente, esbozó una sonrisa pequeña pero confiada. No te preocupes, dijo, levantando la vista del contrato. Esto es una tontería. Levantó el contrato original y señaló una línea específica. Mira, aquí dice claramente que este contrato no puede ser cancelado ni modificado sin tu consentimiento. Ellos no pueden echarte. En ese momento sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero Marta no había terminado. Vamos a responderles formalmente. Esto no va a quedar así. Cuando Marta terminó de leer la carta que planeaba enviarles, supe que esta mujer era implacable. El tono de la carta era directo y sin rodeos. Pero todo estaba redactado con una precisión que solo alguien con años de experiencia en leyes podía lograr. Básicamente, les explicaba que su intento de modificar mi contrato era ilegal, que yo tenía pleno derecho a permanecer en el apartamento bajo las condiciones originales y que, si continuaban con este tipo de prácticas, podrían enfrentarse a consecuencias legales. Le pregunté, un poco nervioso. ¿Y qué pasa si no hacen caso? Marta me sonrió con una calma casi aterradora. Créeme, harán caso. Las inmobiliarias como esta no quieren problemas con inquilinos bien asesorados. Se aprovechan del miedo y del desconocimiento, pero cuando ven que tienes apoyo legal, reculan rápido. Confía en ella. Firmé la autorización para que la asociación representara mi caso y volví a casa con una mezcla de alivio y expectativa. Durante las semanas siguientes, apenas podía concentrarme en nada. Cada vez que pasaba junto al buzón, temía encontrar otra carta intimidante, y entonces llegó. Era un sobre con el logo de la inmobiliaria, pero esta vez no sentí el mismo pánico. Abrí la carta y me quedé pasmado. En resumen, decían que todo había sido un malentendido y que lamentaban los inconvenientes. No mencionaban el contrato nuevo ni el desalojo. Parecía que habían tirado la toalla sin siquiera intentar pelear. Llamé a Marta para darle la noticia y, aunque sonó satisfecha, me advirtió: es probable que vuelvan a intentarlo más adelante. Esto es muy común. No te relajes demasiado. Y tenía razón. No pasó ni un año antes de que otra carta llegara a mi buzón. Esta vez, el tono era más sutil, casi amistoso. Decían que, debido a circunstancias del mercado, iban a realizar ajustes en los contratos y que sería muy beneficioso para mí firmar el nuevo documento adjunto. Por supuesto, esos ajustes incluían un aumento considerable del alquiler y condiciones aún peores que las de la primera carta. Pero esta vez, ya no tenía miedo. Fotocopié la carta, la envié a la asociación y en menos de una semana Marta ya había respondido con otra advertencia formal. Lo curioso es que, aunque sabía que tenía las de perder,
parecían empeñados en insistir. Durante los siguientes 2 años, recibí 3 cartas más, todas con variaciones del mismo intento: modificar el contrato para hacerme la vida imposible. La 4ª vez que sucedió, me di cuenta de algo importante. Ellos no iban a rendirse nunca. Pero yo tampoco. Fue entonces cuando Marta me sugirió que tomáramos un enfoque más agresivo. Podemos enviarles una advertencia final. Les dejamos claro que si vuelven a acosarte de esta manera, tomaremos acciones legales. Esa última carta de Marta fue como un golpe de martillo. Después de enviar la advertencia final de Marta, pensé que eso sería suficiente para que me dejaran en paz. La carta no solo reiteraba que sus intentos de modificar el contrato eran ilegales, sino que también amenazaba con denunciarlos formalmente por acoso y prácticas abusivas si volvían a contactarme con esas intenciones. Marta incluso citó varios artículos del Código Civil y de las leyes de alquiler que lo dejaban todo clarísimo. Ellos estaban jugando con fuego. Durante semanas no hubo ninguna respuesta. Parecía que finalmente habían entendido que conmigo no les iba a funcionar su estrategia. Me relajé un poco, volví a mi rutina y hasta empecé a olvidar el estrés que me habían causado. Pero, como en toda buena historia, la calma no duró mucho. Un día, al llegar a casa del trabajo, me encontré con un sobre en mi buzón. Esta vez no era una carta estándar. Era un paquete grueso, con varias hojas, todas marcadas con el logo de la inmobiliaria. Me senté en la mesa de la cocina y empecé a leer. El tono era mucho más formal y amenazante que antes. Decían que tenían nuevas razones para cancelar mi contrato. Según ellos, necesitaban el apartamento para uso propio, y por lo tanto, yo debía desalojar en un plazo de 90 días. Era evidente que habían cambiado de estrategia. En lugar de intentar modificar el contrato, ahora intentaban rescindirlo directamente, usando una excusa que en teoría era legal. Pero algo no cuadraba. No mencionaban quién lo iba a usar, ni para qué. Solo repetían lo mismo una y otra vez, como si eso fuera suficiente para asustarme. Llamé a Marta de inmediato. Cuando le expliqué lo que decían, soltó un suspiro pesado. Eso es lo típico, dijo, como si estuviera hablando de algo tan común como la lluvia. Es su último recurso. Están usando la cláusula de necesidad propia, pero apuesto a que no tienen ninguna prueba para respaldarla. Marta me pidió que le enviara las cartas y me tranquilizó. Si quieren seguir por este camino, van a tener que demostrar que realmente necesitan el apartamento. Y te aseguro que no tienen nada. Lo que pasó después fue casi divertido. Marta redactó una respuesta pidiéndoles pruebas concretas de su necesidad propia. Les exigió documentos oficiales, declaraciones juradas y cualquier evidencia que justificara el desalojo. Era una carta tan meticulosa que no les dejaba ningún resquicio para improvisar. Un mes después recibí su respuesta. Una lista de excusas vagas y mal redactadas. Según ellos, un familiar necesitaba el apartamento porque iba a mudarse a la ciudad por trabajo, pero no había nombres, fechas ni detalles. Era evidente que solo querían sacarme del medio, y eso los hacía todavía más torpes. Cuando Marta revisó la carta, se rió por primera vez desde que la conocía. «Esto es ridículo. Ni siquiera intentan hacerlo bien». Ella preparó una respuesta mucho más agresiva esta vez. No solo desestimó sus argumentos, sino que también les recordó que podrían ser multados si se descubría que estaban usando la excusa de necesidad propia de forma fraudulenta. Algo que, según me explicó, era muy penalizado en España. Y como si eso no fuera suficiente, incluyó una copia del expediente con todas las veces anteriores que habían intentado modificar mi contrato. Les dejó claro que si continuaban, tomaríamos acciones legales. El silencio que siguió fue absoluto. Durante los meses siguientes, no recibí ninguna carta, ningún paquete, nada. Parecía que esta vez realmente habían aprendido la lección. Pero no sabía que lo mejor estaba por venir. Habían pasado 6 meses desde la última carta, y todo estaba en calma. Me convencí de que finalmente se habían rendido, que la amenaza de acciones legales había sido suficiente para mantenerlos alejados. Hasta que un día, al llegar a casa, encontré a un hombre parado frente a mi puerta con una carpeta en la mano. «Buenas tardes. ¿Es usted el inquilino?», preguntó con una sonrisa tan falsa que casi podía ver a través de ella. «Sí, soy yo. ¿Quién es usted?», respondí desconfiado. Resulta que era un representante de la inmobiliaria, enviado personalmente para negociar conmigo. Ni siquiera había pedido cita ni avisado de su visita. Sin rodeos, me dijo que la empresa estaba dispuesta a llegar a un acuerdo amistoso si yo aceptaba desalojar el apartamento en un plazo razonable. Por supuesto, incluían una pequeña compensación económica para facilitar mi mudanza. «Escuche»,
No queremos problemas legales. Si acepta nuestra oferta, le damos un cheque. Y se acaba el asunto, dijo mientras me extendía un documento con términos que, a simple vista, eran insultantes. El cheque que ofrecían no cubría ni 3 meses de alquiler en cualquier otro apartamento de la ciudad. Me quedé mirándolo un momento y, tratando de contener la risa, respondí: no voy a firmar nada. Ya me han intentado echar muchas veces y cada vez han perdido. ¿Qué les hace pensar que esta vez será diferente? Su sonrisa desapareció en un instante. Empezó a tartamudear, a intentar convencerme de que era lo mejor para ambas partes y de que alguien más necesitaba realmente este espacio. Pero yo ya estaba harto. Mire, si quieren seguir adelante con esto, ya sabe a quién contactar. Mi abogada. Que ella les explique otra vez por qué no tienen ni una sola posibilidad. Buenas tardes. Le cerré la puerta en la cara, pero lo mejor de todo fue que, al mirar por la mirilla, vi cómo sacaba el móvil con un gesto de frustración y empezaba a hacer llamadas. Parecía estar reportando su fracaso en tiempo real. Después de ese incidente, llamé a Marta para contarle lo que había pasado. Ella, como siempre, se tomó todo con calma. No te preocupes, esto significa que ya están desesperados. Sabían que no tenían argumentos legales y han recurrido a tácticas de presión. Lo que no sabía es que Marta ya estaba un paso por delante de ellos. Me pidió que hiciera una lista detallada de todas las cartas, intentos de negociación y visitas que había recibido, incluyendo fechas y descripciones. Con esa información, presentó una denuncia formal contra la inmobiliaria por acoso continuado al inquilino, algo que en España no solo está mal visto, sino que puede salirles muy caro. Pocos días después, Marta me llamó con una noticia inesperada. ¿Recuerdas que les pedimos pruebas de necesidad propia? Bueno, resulta que la inmobiliaria está siendo investigada porque usaron la misma excusa para desalojar a otros inquilinos en el edificio. Al parecer, su familiar necesitaba no solo mi apartamento, sino también otros 4 en el mismo edificio. Y sorpresa, ninguno de esos pisos estaba siendo usado por el supuesto familiar. Los habían puesto en alquiler con precios mucho más altos. Ese descubrimiento cambió completamente el rumbo de la situación. La inmobiliaria ya no estaba solo en problemas conmigo, sino con varios inquilinos y, lo mejor de todo, con las autoridades. Un mes después de que Marta presentara la denuncia formal por acoso, recibí una llamada inesperada. Era ella, y sonaba más satisfecha que nunca. Prepárate para esto, porque es bueno. Resulta que las investigaciones habían avanzado rápido. Gracias a los registros que Marta había recopilado y a las denuncias de otros inquilinos, las autoridades descubrieron que la inmobiliaria había estado usando la excusa de necesidad propia como parte de un esquema para desalojar inquilinos protegidos por contratos antiguos y luego relistar los apartamentos a precios exorbitantes. No solo eso, sino que varios de los nuevos contratos incluían cláusulas abusivas que eran directamente ilegales. Habían conseguido echar a algunas personas antes de mí, pero nuestra denuncia conjunta había sido el empujón que las autoridades necesitaban para poner todo bajo la lupa. ¿Y qué pasa ahora?, pregunté, intentando procesar la magnitud de lo que Marta me estaba contando. Bueno, la inmobiliaria se enfrenta a varias multas importantes. Además, las autoridades están revisando sus prácticas en otros edificios. Así que esto no se acaba aquí. Y para colmo, hay inquilinos que están demandando por daños y perjuicios. Fue un golpe que no se vieron venir. Los juicios no eran baratos, y las multas eran lo suficientemente altas como para hacerles un buen agujero en las cuentas. Para cuando todo terminó, la inmobiliaria no solo tuvo que pagar una suma considerable a las autoridades, sino que también ofrecieron acuerdos económicos a los inquilinos que habían acosado, incluido yo. Cuando recibí la carta de su abogado proponiendo un acuerdo, casi me caigo de la silla. Estaban dispuestos a indemnizarme con una suma que, aunque no era millonaria, cubría de sobra varios meses de alquiler. Todo, con la condición de que no siguiera adelante con la denuncia ni con acciones legales. Marta revisó la oferta y me dio su visto bueno. Es tu decisión, pero te recomiendo aceptarla. Les estás ganando igual. Firmé el acuerdo, pero lo que realmente me dio satisfacción no fue el dinero, sino el hecho de que, después de tantos años de cartas intimidantes y tácticas sucias, la inmobiliaria finalmente había aprendido que conmigo no podían jugar. Lo mejor de todo es que, después de eso, nunca volví a saber de ellos. Pasaron años y mi buzón permaneció tranquilo. Seguía viviendo en el mismo apartamento, con el mismo contrato y sin ninguna subida de alquiler absurda. Pero lo más divertido fue enterarme de que la inmobiliaria, tras el escándalo, terminó vendiendo el edificio a otra empresa más pequeña. Por lo visto,
Las multas y las demandas habían sido demasiado para ellos. Al final, no solo conservaron su mala reputación, sino que también perdieron el control del lugar. Y bueno, yo sigo aquí, disfrutando de la tranquilidad y sabiendo que, a veces, el inquilino gana.